Hola, bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa, nuestra cita diaria con la salud aquí en Teleantioquia en este horario 6 de la tarde, todos los días para que hablemos de bienestar y prevención, de todas esas enfermedades de gran prevalencia en la población mundial, de mucha consulta, y es el caso del tema del día. Vamos a hablar del síndrome del intestino irritable, más conocido o más común como el colon irritable. ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se diagnostica los síntomas? Y lo más importante, el tratamiento, ¿será que se puede prevenir y se puede curar? Aquí está el tema del día. El síndrome del intestino irritable es un problema común que afecta al intestino grueso. Puede causar cólicos abdominales, distensión y cambios en los hábitos intestinales. Algunas personas con este trastorno tienen estreñimiento, otras tienen diarrea. Aun cuando esta condición puede causar muchas molestias, no daña el intestino. Las mujeres lo sufren el doble más que los hombres y es más común en personas menores de 45 años. No se conoce la causa exacta de este síndrome, ni tampoco existe una prueba específica para diagnosticarlo. Su médico puede realizar exámenes que incluyen análisis de heces, de sangre y radiografías. También puede practicarle un estudio llamado colonoscopía. La mayoría de las personas con diagnóstico de síndrome del intestino irritable pueden controlar sus síntomas con una sana nutrición, manejo del estrés, probióticos y medicinas. Y como les decía al comienzo del programa, el síndrome del intestino irritable o colon irritable es muy común, más frecuente de lo que pensamos. Es una de las enfermedades gastrointestinales funcionales más frecuentes. Afecta del 10 al 20% de la población, lo que significa que es muy frecuente y de gran consulta. Por eso yo los invito para que estén atentos a la información que hoy tenemos para ustedes. Los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Y como lo hemos hablado en muchas oportunidades en el programa, cuando hablamos de ciertas enfermedades o de muchas enfermedades, se habla como principal causante el factor estrés. En este caso, cuando hablamos de colon irritable o síndrome del intestino irritable, pues se le atribuye mucha parte también al estrés, como a los hábitos de vida saludables o a una sana alimentación, a una dieta saludable. Pero de eso vamos a hablar con nuestro invitado, el doctor John Jaime Carvajal Gutiérrez. Él es internista gastroenterólogo. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Buenas tardes, saludos para ti y para todos los televidentes. Tenemos líneas telefónicas para que participen con sus preguntas. Estamos en directo 232-4604 y 018-051-5015. Y también en redes sociales pueden interactuar. En Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Así que bienvenidos nuevamente, gracias por estar en Su Médico en Casa, doctor. Al comienzo del programa veíamos la nota introductoria sobre lo que es el colon irritable, en qué consiste. Es muy frecuente, lo veíamos también, del 10 al 20% de la población mundial. Sí, es una de las enfermedades gastrointestinales que con mayor frecuencia afectan a la población, tanto a hombres como a mujeres. Como tú bien lo indicabas, es un poco más frecuente en las mujeres y es uno de los motivos de consulta principales en la consulta de los internistas, de los médicos generales y por supuesto de los gastroenterólogos. ¿Por qué es más común en las mujeres, doctor, que en los hombres? Hemos visto que hay ciertas patologías o enfermedades que son más frecuentes en la población femenina. Bueno, si bien la causa no está clara, existen muchos factores que pueden favorecer el desarrollo de este tipo de síntomas y dentro de ellos están algunos factores psicosociales como el estrés, la ansiedad, la depresión, que como bien sabemos son enfermedades que son un poco más frecuentes en las mujeres, por lo tanto las patologías asociadas también van a ser más frecuentes. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando del síndrome del intestino irritable o colon irritable. ¿Cuáles son las causas, los síntomas, cómo se diagnostica esta enfermedad y cuál es el tratamiento? Líneas telefónicas aparecerán en pantalla para que participen con sus inquietudes. Doctor, las causas, usted acaba de mencionar algunas, ahorita lo decíamos, el estrés,
esos malos hábitos de vida, por ejemplo, una dieta no tan saludable. ¿Qué tal si profundizamos un poquito más en esto? Cuando se habla de las causas o de la etiología del síndrome de intestino irritable, eh, son distintos frentes los que pueden explicar esta enfermedad. Ya hablamos de uno de ellos, que es el factor social y el psicológico. Hay otro que hoy en día se habla mucho, que es la flora intestinal. La flora intestinal son todas esas bacterias que todos tenemos en el colon y en el tracto digestivo, que es como una huella digital propia de cada persona. Hay muchas cosas hoy en día que la modifican, el uso de antibióticos en la infancia, el uso de antibióticos en el desarrollo de muchos de los alimentos que hoy en día consumimos. Por ejemplo, a los cerdos, a las gallinas, les dan antibióticos para que sean más sanos y crezcan un poco más rápido, y todo ese influjo de antibióticos en los alimentos, en las personas desde edades tempranas, alteran mucho ese microambiente bacteriano que tenemos todos en el intestino. Y esa alteración va a causar cambios en nuestro sistema inmunológico, que a veces lo puede identificar como erróneo, favoreciendo el desarrollo de inflamación leve, que va a favorecer los cambios y los síntomas que tenemos cuando se desarrolla el síndrome de intestino irritable. Doctor Carvajal, bien sabemos que algunos medicamentos también afectan ciertos órganos. Algunas enfermedades podrían estar asociadas o las desencadenan ciertos medicamentos. En el caso del colon irritable, según lo que le entiendo, hay medicamentos que podrían afectar de pronto esa flora intestinal y desarrollar un síndrome del intestino irritable, por lo que entiendo. Dentro del grupo grande, lo acabamos de mencionar, los antibióticos, pero otros, digamos que el impacto no es tan directo sobre la flora intestinal, pero sí sobre la motilidad. Entonces, algunos antihipertensivos pueden favorecer el desarrollo de diarrea. Hay otros medicamentos que se utilizan, por ejemplo, para el dolor, como los antiespasmódicos, que pueden desarrollar estreñimiento. Entonces, como tú lo dijiste en la introducción, el síndrome de intestino irritable, el síntoma cardinal es el dolor, pero tiene síntomas asociados como cambios en el hábito intestinal, ya sea que van desde estreñimiento hasta diarrea, o los pacientes van de uno u otro. Muchos medicamentos modifican la motilidad intestinal y pueden exacerbar este tipo de síntomas. Según lo que investigué también, doctor, y quiero que nos confirme si sí o no, la alimentación, esos hábitos poco saludables de alimentación también tienen mucho que ver. El consumir no es para de pronto satanizar la comida chatarra, pero también hablamos de las grasas, por ejemplo, que pueden afectar el colon. No necesariamente son la causa, pero sí pueden exacerbar los síntomas. Dentro de esos están las grasas. Las grasas, si bien cuando tienen muchos beneficios cuando se consumen en cantidades apropiadas, cuando se consumen en exceso pueden desarrollar muchos de los síntomas del síndrome de intestino irritable. También los vegetales, algunos vegetales son metabolizados por estas bacterias que dijimos y van a favorecer la producción de gas intestinal, dando esa sensación de distensión. El repollo, por ejemplo, he escuchado. El repollo, ¿verdad o algunos, mentira? sí, es frecuente. Es frecuente que el repollo, que algunos granos, que algunos vegetales que son de difícil digestión para el organismo pueden favorecer el desarrollo de esta sintomatología. Cuando hablamos de granos, también se menciona el tema de los frijoles, ¿verdad o mentira, doctor? Porque también existen muchos mitos alrededor del intestino irritable. Lo que pasa es que no todas las personas desarrollan síntomas con los mismos alimentos. Yo creo que cada persona tiene que buscar cuáles son esos alimentos que le desencadenan más los síntomas para tratar de ir disminuyendo poco a poco para favorecer la mejoría. Muy bien, causas, factores de riesgo y los síntomas, lo más importante. De esos hablaremos a continuación, porque antes saludamos a Vianeri, que se encuentra en el municipio de Itagüí. Qué gusto escucharla, bienvenida. Muchísimas gracias, buenas tardes. Sí, señora, adelante. Sí, una preguntita para el doctor con respecto a lo que acabo de mencionar, que unos días es uno muy, o sea, no da uno fácil del cuerpo y otros días de un momento a otro resulta con la diarrea. Sí. Eso me sucede a mí. Tardo días para poder dar del cuerpo, como otros días de un momento a otro y resultó con daño de estómago. Como si abrieran una llave, como dicen popularmente. Sí, señora.
Ya me hicieron también la colondoscopia y pues he consultado varios, los medicamentos no me sirven, trato de comer lo más saludable que pueda, por eso mismo, porque todo me cae pesado, los lácteos, o sea, yo no consiento nada en el estómago. Sí. ¿Qué me podría aconsejar o qué otra alternativa podría tener yo para este caso? Vianeri, ¿y cuál fue el diagnóstico de esa colonoscopia? ¿Qué le salió? No, estaba buena. Bueno, Sí, no le salió nada raro. no me salió Por nada fortuna, raro. vamos a ver entonces qué le dice el doctor, porque según lo que usted dice, doctor, puede estar asociado a un estrés que es muy común, ¿o no? Gracias por acompañarnos, Vianeri. Bueno, los síntomas que nos manifiesta la televidente son muy frecuentes. El dolor y esos cambios en el hábito intestinal son, digamos que, los principales síntomas para realizar el diagnóstico. Por su voz entiendo que es una persona joven, entonces tiene probablemente pocos factores de riesgo para enfermedades catastróficas como un cáncer de colon. Afortunadamente, pues su colonoscopia fue normal. Habría que reevaluarla y ver cuáles son esos alimentos o esos factores alrededor de las crisis, como ya lo dijimos, si es algún cambio en el hábito intestinal o algún factor estresante por esa época, o si es que requiere algún tipo de tratamiento específico como los que vamos a hablar más adelante. ¿Y qué podría hacer ella en este caso, por lo pronto? Por lo pronto, lo que pasa es que es muy difícil porque no sabemos cuál es el manejo que hoy en día ha recibido. Entonces, habría que evaluar cuáles son las alternativas que ya se utilizaron para tratar de buscar una mejor para ella. Luz Marina se encuentra a esta hora en su médico en casa. Gracias por acompañarnos, bienvenida, la escuchamos. Muy buenas tardes, vea, para comentarle al doctor. Sí, señora, la Mi mamá escuchamos. hace por ahí un mes y medio después se quebró. En este momento yo la tengo con pañales. Y mi mamá en este momento tiene la vagina y el ano muy rojos, para que el doctor me haga el favor y me diga qué le puedo echar a mi mamá para que mejore. Claro que Yo sí, muchas gracias. tengo limpiecita, sequita, pero ella tiene todo eso rojo. Muy bien, claro, debido a la fractura, pues y al uso de los pañales. Gracias, Luz Marina, por acompañarnos en su médico en casa, doctor. ¿Qué se le puede recomendar? Bueno, no es realmente mi área de especialidad, Claro. pero probablemente está teniendo una dermatitis del pañal por... De contacto. Sí, de contacto. Entonces, una buena idea es que visitar al médico general para ver qué tipo de cremas tópicas le podría prescribir. Ya sabe entonces qué debía hacer Luz Marina. Doctor, antes de ir a la pausa, muy breve por cierto, hablemos de los síntomas del intestino irritable, síndrome del intestino irritable o colon irritable. Hinchazón del abdomen, del estómago. ¿Qué pasa cuando el colon está irritado? Bueno, el síntoma principal es el dolor y ese dolor tiene múltiples características. Hay pacientes que hablan de un dolor difuso que inicia en la parte central del abdomen. Hay otros pacientes que les duele más el lado izquierdo, a otros les duele más el lado derecho. Eso nos habla de que seguramente no hay una causa estructural única, sino que es una enfermedad más difusa del tracto digestivo y por eso las manifestaciones son tan variables. Lo mismo los cambios en el hábito intestinal son secundarios a las alteraciones en la motilidad y pueden ir desde estreñimiento hasta diarrea. La sensación de distensión no necesariamente es que se produzca más gas, es más bien que la parte sensitiva del tracto digestivo está alterada y le está dando una información un poco errónea al cerebro, diciéndole que el abdomen está a punto de estallarse. No necesariamente eso es lo que está pasando, es más esa alteración en la sensibilidad. Y los pacientes pueden tener diferentes combinaciones y también cambiar en el tiempo. Muy bien. Después de la pausa, muy breve, 1 minuto nomás en su médico en casa, continuaremos hablando de este tema tan importante, síndrome del intestino irritable. Hablamos de los síntomas. En minutos hablaremos del diagnóstico, cómo se hace el diagnóstico y algo muy importante, el tratamiento. ¿Se puede curar? Volvemos.
Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando del síndrome del intestino irritable o colon irritable. Estos datos son bien importantes para que tomemos nota. El síndrome de intestino irritable es una enfermedad funcional que consiste en dolor abdominal recurrente y presenta síntomas como relación a la defecación, cambios en el hábito intestinal y alteración en la forma de las heces. Signos de alarma. Atentos a esto, síntomas en personas con historia familiar de primer grado de cáncer colorectal, aparición de síntomas en edades muy tempranas, por ejemplo menores de 15 años o tardías mayores de 55 años, pérdida anormal de peso, anemia y sangrado rectal. Es recomendable no automedicarse ni recibir fórmulas homeopáticas sin previa evaluación médica. El diagnóstico incluye análisis generales y específicos de sangre, orina y heces, estudios radiológicos de abdomen con o sin contraste, ecografía abdominal y colonoscopia. Se recomienda aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra, pan integral, frutas con piel y verduras, así como disminuir el consumo de grasas, comer despacio y masticar bien. Consulte a urgencias cuando, asociado al dolor abdominal, se presente fiebre, ictericia, vómitos y diarrea constante. Estos son otros síntomas del colon irritable o síndrome del intestino irritable. Doctor, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad y en qué consiste el tratamiento? El diagnóstico se hace básicamente en la entrevista con el médico, es decir, es un diagnóstico clínico, depende de la sintomatología y algunos hallazgos al examen físico, pero realmente los exámenes de laboratorio, imagenológicos como las tomografías o las colonoscopias se realizan cuando se piensa en un diagnóstico alternativo para buscar otro tipo de patologías, porque todos estos exámenes en un paciente con síndrome de intestino irritable en general deberían ser normales. ¿Y el tratamiento en qué consiste? ¿Básicamente farmacológico, doctor? No, debe ser un tratamiento multimodal. La alimentación tiene mucho Sí, que ver. Bueno, principalmente es que el paciente se entere que es una enfermedad que es recurrente, que puede que sea muy molesta, que le disminuye su calidad de vida, pero que no le va a disminuir la expectativa de vida. No se va a desarrollar un cáncer, no se va a desarrollar una colitis, un sangrado, no va a tener ese tipo de complicaciones. Cuando la gente escucha esto y lo logra entender, se tranquiliza mucho al saber que no es una patología potencialmente mortal y que no lo va a llevar al traste con su vida. Eso, al disminuir la preocupación sobre los síntomas, va a hacer que el paciente se sienta mejor. Adicionalmente, los cambios nutricionales que ya hemos hablado. Muy importante, el ejercicio, por ejemplo, El la actividad ejercicio física. al disminuir el estrés, al mejorar el tránsito intestinal va a favorecer que los síntomas mejoren. Y finalmente, pues el tratamiento farmacológico, que existen distintos tipos de alternativas. Así es. Ya saben, entonces no hay de qué preocuparse, no va a desarrollar un cáncer de colon. Luz, en Sabaneta, bienvenida. Nos quedan pocos minutos, así que muy breve con su pregunta. Gracias por estar en Su Médico en Casa. Buenas tardes. Mire, para preguntarle al médico, a mí recién me hicieron una cirugía hace 2 meses que se llama colporrafia. El doctor debe de saber. ¿Está claro, doctor? Y después de eso yo quedé con un dolor muy maluco en el lado derecho, desde la ingle hasta arriba. Yo sí sufro del colon, yo sí soy muy intolerante a muchas cosas. No sé si tendrá que ver eso. Con la cirugía. Muchas gracias, una feliz noche y lo felicito por el programa. A usted gracias por acompañarnos, doña Luz. Doctor, Pues ¿tiene relación o no? es posible que si ella tenía previamente un síndrome de intestino irritable, por esta época esté con una exacerbación de los síntomas, pero es importante que visite nuevamente a su ginecólogo para descartar que no haya ningún cambio ni ninguna alteración o complicación con la cirugía. Cuando hablamos del colon irritable, doctor, ¿es posible que existan complicaciones asociadas a otras patologías, por ejemplo? Realmente al colon irritable como tal, no. Ya dijimos, no se va a desarrollar un cáncer, no va a presentar sangrado, no tiene por qué disminuir la expectativa de vida. Es más bien cuando hay otra enfermedad que se puede confundir con un colon irritable que hay que poner atención.
Por eso es bueno que visiten al médico, sobre todo cuando son pacientes de pronto que tengan los síntomas de muy reciente aparición o pacientes mayores de 50 años para descartar otras enfermedades que son un poco más riesgosas. Doctor John Jaime Carvajal, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Gracias a ti por invitar. Con esta información tan importante que esperamos el mensaje quede claro. Hay que bajarle al estrés, hay que alimentarse sanamente, hay que tener un estilo de vida saludable y hacer actividad física o ejercicio, lo más importante para prevenir esta enfermedad. A ustedes gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas en nuestras repeticiones 5 de la mañana. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.